Bien, continuando con nuestro componente estadístico, específicamente con las pruebas de contraste de hipótesis, vamos a hablar ahora de la comparación de más de dos promedios, lo que se conoce como el análisis de varianza o ANOVA. Cuando hay más de dos grupos no es correcto utilizar la t-de-Student porque deberíamos en ese caso hacer todas las posibles comparaciones. Por ejemplo, si hay tres grupos, el 1 con el 2, luego el 2 con el 3 con el 1 y así sucesivamente para poder determinar lo que nos llevaría mucho tiempo. En estos casos entonces se debe utilizar lo que se conoce como el análisis de varianza de una vía. Este análisis de varianza lo que nos permite es determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de tres o más grupos. Y se utilizan grupos independientes y se conoce como de una vía porque se explica una sola variable explicativa o predictoria, también llamada la variable independiente. Entonces aquí tenemos una sola variable predictora y por eso es que hablamos del análisis de varianza de una vía. Bien, el nombre del análisis de varianza viene del inglés del Analysis of Variance y se utiliza la abreviatura de análisis de varianza. Se basa en el enfoque en que el procedimiento utiliza las varianzas para determinar si las medias de tres grupos o tres o más grupos son diferentes. Y es el test indicado cuando se desea comparar la media de tres o más grupos que son independientes, que no están relacionados. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las medias entre grupos versus la varianza dentro de los grupos, lo que se conoce como intragrupo, como una forma de determinar si los grupos son más distintos entre sí que dentro de sí. Fíjense que si utilizáramos la t-de-Student para comparar dos medias independientes, esto resultaría un caso particular del análisis de varianza. De hecho, si aplicamos el procedimiento de análisis de varianza solamente para dos medias independientes, obtendríamos exactamente los mismos resultados que si lo hiciéramos a través del procedimiento que acabamos de ver en el tema anterior con la t-de-Student, porque es exactamente o muy parecido, exactamente lo mismo. Pues se puede afirmar que están bastante relacionados. Entonces la situación que se va a tratar es similar a la del t-de-Student para muestras independientes. Hay una variable a contrastar que es una variable dependiente cuantitativa y una variable de agrupación que es cualitativa que por lo general presenta dos o más categorías. En este caso sería una o dos categorías. El análisis de varianza es un método paramétrico y también, por supuesto, exige el cumplimiento de unos supuestos. De manera que cuando no se cumplen las condiciones de aplicación se dispone de una técnica no paramétrica que en este caso se aplica o se utiliza o se recomienda utilizar la que se conoce como la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, ANOVA contrasta la hipótesis nula de que todas las poblaciones de las que proceden los grupos tienen medias exactamente idénticas. Es decir, esa sería la hipótesis nula, que los promedios o medias de cada uno de los grupos son exactamente iguales entre sí, no hay variación. Mientras que la hipótesis alterna es que son diferentes. No sabemos si son mayores o menores, sino que solamente podemos decir que son diferentes. Esa sería la hipótesis alterna. ANOVA produce un factor o un valor P que contesta la pregunta de si la hipótesis nula fuese cierta, es decir, si no hay diferencia, cuál sería la probabilidad de que las medias de las muestras tomadas al azar difiriesen tanto o más que lo observado. Por ello entonces debemos calcular, o para ello debemos calcular el siguiente coeficiente. Se conoce como F, y ese coeficiente es dividir el efecto debido a la pertenencia a los grupos entre la dispersión debida al azar o el error aleatorio. Al igual que sucede con otros ensayos, este cociente que hemos descrito en la lámina anterior da como resultado un valor que se conoce como la F, una F proveniente de la distribución de Fisher o la F de Snedeker. Este valor, que es un F calculado, ¿verdad? Cuando nosotros lo procesamos en nuestro análisis de datos, se compara con las tablas correspondientes o lo que conocemos como el valor crítico, es decir, el valor que ha sido obtenido por procedimientos matemáticos de la estadística matemática.
y ese valor además se transforma en un valor P o en un valor de probabilidad. Este valor P se interpreta como la probabilidad de hallar unas medias o promedios en los grupos tan diferentes entre sí como las que se observan, o mayores aún, si procediesen de poblaciones que tienen exactamente la misma media. Es decir, es lo que conocemos como la hipótesis nula. Lo que está diciendo entonces es la probabilidad de hallar unos resultados tan extremos como los que estamos observando, tan diferentes como los que estamos observando. Simplemente me permite asumir, rechazar la hipótesis nula o no. Recuerden que siempre la probabilidad, nosotros nos referimos siempre es a el rechazo de la hipótesis nula. Y entonces nos queda como alternativa, si rechazamos la hipótesis nula, nos queda como alternativa siempre la hipótesis alterna. Entonces, como su nombre lo indica, este ensayo se basa en un análisis de los componentes de la varianza, recordando que la varianza es el cociente que resulta de dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad, tal como podemos observar en la siguiente lámina. Aquí tenemos entonces la varianza, sería la sumatoria, ¿verdad?, de las diferencias del promedio menos cada una de las observaciones elevadas al cuadrado. Esto es la sumatoria de los cuadrados de la diferencia al cuadrado entre los grados de libertad, que por lo general es el número de observaciones menos 1. Esos son los grados de libertad. Entonces, esto es lo que sería una varianza. En este caso, lo que hacemos es comparar las varianzas de los grupos, intragrupos o entre los grupos. Este modelo de ANOVA o de análisis de varianza se basa en la idea de que la variabilidad total de los datos, ¿verdad?, de una muestra es la suma de dos componentes. Por un lado, la variabilidad debida a las diferencias entre los distintos sujetos, ¿verdad?, que es lo que es la variabilidad intra, y la variabilidad debida a la diferencia entre las medias para cada sujeto. Viendo esquemáticamente, entonces la sumatoria de los cuadrados totales sería la sumatoria, la sumatoria de los cuadrados entre los grupos, el efecto del grupo, más la sumatoria dentro de los grupos, o lo que se conoce como el efecto residual, intragrupo. Bueno, vamos a tratar de entender un poco cómo es el procedimiento a través de un ejemplo. En este caso se realiza una investigación para averiguar cómo influye en los niveles de colesterol distintos tipos de dietas después de 6 meses de intervención en voluntarios que no presentan hipercolesterolemia. Entonces se asignan 5 voluntarios al grupo control, 5 a una dieta moderada y 4 a una dieta estricta. Aquí se recogen entonces las diferencias, ¿verdad?, de los cambios del colesterol, el LDL, en miligramos por decilitro, que se recogen aquí en la siguiente tabla. Aquí tenemos los tres grupos: el grupo control, que es el grupo 1, el grupo de dieta moderada, el 2, y el grupo de dieta estricta, que es el número 3. Y se observan las mediciones con relación a su nivel inicial de colesterol en la participación del estudio, cuánto fue lo que se modificaron. Se obtienen entonces los promedios para cada grupo y el promedio total. Vemos entonces, vemos entonces que la media total de los 14 sujetos fue de menos 6 miligramos por decilitro. La hipótesis nula es que el cambio es independiente de la intervención, es decir, pertenecer a un grupo o a otro no influye en el cambio del colesterol LDL. El pertenecer, la hipótesis nula entonces es el pertenecer a un grupo u otro no influye en el cambio de colesterol, es decir, dicho de otro modo, los promedios van a ser iguales, no se van a modificar. Mientras que la hipótesis alterna es que hay diferencias entre las medias para los tres grupos. En el grupo control hay un ligero incremento en sus niveles de medios de colesterol LDL sanguíneo en 3 miligramos por decilitro, mientras que en la dieta moderada redujeron sus niveles en menos 10,2 miligramos por decilitro, y en la dieta estricta es donde se ha reducido más, que ha sido 12 miligramos por decilitro. Entonces los pasos que vamos a seguir para hacer los cálculos de un análisis de varianza es, en primer lugar, calcular la suma de los cuadrados totales. Como lo tenemos acá,
Una vez que tenemos el promedio total, vamos a restar cada una de las observaciones menos el promedio total, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego los vamos a sumar. Esa diferencia que obtenemos elevada al cuadrado la sumamos. Y eso es lo que tenemos aquí. Nos da 7056 entre 14, porque esto lo vamos a dividir entre el número de observaciones. Entonces nos dice que la sumatoria de los cuadrados totales es igual a 1308. Ese es el primer paso. Calcular la sumatoria de los cuadrados totales. Luego calculamos la suma de los cuadrados entre grupos. Para ello entonces la suma de los cuadrados entre grupos es igual a n de cada grupo por la resta del promedio del grupo menos el promedio total elevado al cuadrado. En este caso, para el grupo 1 es 3 más 6, porque recuerden que el promedio total es menos 6. Y como aquí es un signo negativo, menos por menos da más. En este caso es menos 10,2 más 6 y menos 12 más 6. Al final, cuando realizamos todas las operaciones que están descritas acá, nos da que la sumatoria de los cuadrados entre grupos es 637,2. Posteriormente, hacemos una descomposición de la suma de los cuadrados, que es la suma de los cuadrados para obtener lo que conocemos como la suma de los cuadrados residuales. Entonces la suma de los cuadrados residuales es la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados intergrupos. Es decir, 1308, que es la suma de los cuadrados totales, menos 637,2, que es la que acabamos de calcular en la lámina anterior. Y obtenemos entonces que la suma de los cuadrados residuales es igual a 670,8. Posteriormente vamos a obtener lo que conocemos o descomponer los grados de libertad. Los grados de libertad total sería igual al número de observaciones totales menos 1. En este caso es 14 menos 1, que es igual a 13. Los grados de libertad para los grupos es K, que significa el número de grupos que tenemos, menos 1. En este caso tenemos 3 grupos, es 3 menos 1 igual a 2. Y los grados de libertad residuales sería el número total de observaciones que tenemos menos el número de grupos. Entonces es 14 menos 3, que es igual a 11. Y aquí tendríamos toda la descomposición de los grados de libertad posibles para este análisis de varianza. Luego, descomposición de las varianzas entre los grupos. Entonces, en este caso, para tener la varianza entre los grupos, es dividir la suma de los cuadrados entre los grupos entre los grados de libertad entre los grupos. Es igual a 637,2 entre 2. Nos da que es 318, la varianza entre los grupos. Luego tenemos la varianza de la sumatoria de los cuadrados residuales entre los grados de libertad residuales, que es la varianza residual. Nos da que es 670,8 entre 11, que eran los grados de libertad residual que habíamos calculado. Esto nos da 61, la varianza o lo que conocemos como la varianza residual. Finalmente vamos a calcular el cociente de f. Este es un cociente entre varianza, es decir, es una división entre varianza. Dividimos la varianza intergrupo entre la varianza residual, que es intragrupo. La varianza residual es lo que conocemos como la varianza intragrupo. Tiene en el numerador los grados de libertad de la varianza entre grupos y en el denominador los grados de libertad de la varianza residual. La operación entonces es la siguiente, ¿verdad? La f para 2 grados de libertad y 2 grados de libertad entre grupos y 11 grados de libertad residuales. Entonces dividimos la varianza entre grupos entre la varianza residual, que es 300,18,6, entre 61 nos da 5,2. Entonces la f calculada es igual a 5,2. La comparación de la f obtenida, ¿verdad? Que es lo que nosotros siempre decimos, es el valor calculado. Si es superior al tabulado o crítico, diremos que hay diferencias o que hay significación estadística, es decir, rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alterna.
Como la F que hemos calculado con 2 grados de libertad entre grupos y 11 grados de libertad entre los individuos es 5,2, es mayor a la F crítica para ese mismo grado de libertad, que es 3,982 que hemos obtenido de las tablas, la prueba es estadísticamente significativa con una P menor a 0,05. Entonces la interpretación aquí es que rechazamos la hipótesis nula de igualdad de las medias. Es decir, no podemos decir que los tres grupos tienen medias iguales, tienen medias distintas. Entonces no podemos, lo que decimos es que se ha producido el mismo cambio medio en el colesterol en los tres grupos. Ahora bien, recuerden que siempre para que se puedan considerar estos resultados de la NOVA válidos, hay que hacer una comparación o comprobar que se ha cumplido con las condiciones para la aplicación de esta prueba. Primero, que las variables dependientes deben ser cuantitativas. Por ejemplo, que es la variable que se quiere comparar en nuestro ejemplo es el nivel de colesterol sanguíneo. Y luego que las variables independientes, que es el factor o la variable de agrupación, debe ser cualitativa. En este caso, que es la variable independiente, es el factor que las clasifica, las observaciones en distintos grupos, y para nuestro ejemplo es la dieta. Aunque por lo general siempre se habla de que el requisito es que la variable dependiente siga una distribución normal, lo que realmente importa acá es que la distribución de los residuales, es decir, la diferencia de cada una de las observaciones y la media de su grupo o el grupo al que pertenece cada una de las observaciones, se aproxime bastante a una distribución normal. En algunos paquetes estadísticos, específicamente como el programa SPSS, se crea automáticamente una variable residual y se comprueba la normalidad mediante los test de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks. Otro de los requisitos es la homogeneidad de las varianzas o la homocedasticidad de ellas. Las varianzas de cada grupo deben ser iguales, ¿sí? Es decir, que las dispersiones de los datos no deben diferir entre los grupos que se están comparando. Para ello también, en estos paquetes estadísticos como el SPSS, se utiliza el test de Leven, que permite determinar si realmente las varianzas son homogéneas entre sí. De todos modos, ANOVA es una técnica bastante robusta, sus resultados se alteran muy poco si se producen transgresiones de los supuestos de aplicación. Eh, Adicionalmente, en la medida que el tamaño sea mayor, el tamaño de la muestra sea mayor, va a ser menos importante asegurar que no haya desviación de la normalidad o de la homocedasticidad. Y en cualquier caso, cuando las transgresiones sean extremas, es decir, cuando haya muchísima variabilidad en los datos o no se siga una distribución normal que sea como muy comprometedora de los resultados, se puede recurrir siempre a un método no paramétrico como el test de Kruskal-Wallis. En conclusión, se inicia entonces con la comprobación de las condiciones de aplicación y después se calcula el coeficiente de F. Si el coeficiente que hemos calculado es mayor, ¿verdad?, al tabulado, se le rechaza la hipótesis nula y decimos que hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos. Ahora, ¿dónde están ubicadas estas diferencias? Para saber dónde están, en qué grupo se realiza en qué grupo se encuentran las diferencias, entonces debemos realizar contrastes o comparaciones particulares entre cada uno de los grupos. Es decir, es como hacer análisis de T o pruebas T para cada uno de los grupos de manera independiente. Cuando la ANOVA resulta estadísticamente significativa, entonces se llega a la conclusión de que las medias de los distintos grupos son diferentes entre sí, es decir, al menos hay una media que es diferente de las demás. Es una conclusión algo incompleta porque no indica dónde se encuentra esa diferencia. Entonces la pregunta es cómo hacemos nosotros para hallar cuál es el grupo que difiere. Porque probablemente hayan dos que puedan tener una diferencia que no sea estadísticamente significativa y que sea solamente uno el que presente esa gran diferencia con relación a los otros. Entonces, ¿cómo podemos acceder a eso? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo obtenemos esa conclusión? En el ejemplo, vemos que el grupo control tiene un cambio significativamente peor que los dos grupos de intervención.
con dieta moderada y estricta. Y de hecho el grupo con dieta estricta es el que ha disminuido más su nivel de colesterol que los de la dieta moderada, incluso que los de la dieta moderada. Entonces, ¿cómo podemos buscar esas diferencias? ¿Dónde las podemos comprar? Entonces, podemos utilizar dos métodos. Lo que se conoce como una comparación a priori, es decir, se planifica antes de iniciar el análisis de los datos, por lo general las que resultan más importantes para demostrar los objetivos del estudio son las que nosotros vamos a utilizar como punto de comparación. Es decir, nosotros partimos desde el momento en que estamos diseñando nuestro análisis, ya decimos cuál es la que queremos que sea diferente con relación a los otros grupos. En el ejemplo, se pudo haber planteado como hipótesis nula, por ejemplo, el descenso de colesterol en el grupo control es menor que el de los otros grupos. O el descenso de colesterol en el grupo que siguió la dieta estricta es mayor que en el que siguió la dieta moderada. Esa puede haber sido nuestra hipótesis nula desde el principio del estudio. También se pueden hacer comparaciones a posteriores. Son todas las posibles comparaciones de media que pueden hacerse por pareja de 2 en 2 y se utilizan cuando no se han planificado en la investigación. Es decir, si nosotros como investigadores no lo planteamos desde antes de hacer el análisis de estudio, lo podemos hacer una vez que llegamos al análisis de resultados. Para estas comparaciones existen múltiples procedimientos, ya que no existe un acuerdo universal sobre cuál es el que debería utilizarse en particular. Entonces, para estas comparaciones a posteriori, los más clásicos y conocidos, que además se encuentran en paquetes estadísticos como el de SPSS, son el de Bonferroni y el de Sheffer. Entonces vean ustedes que, como resumen, podemos ver si cumple con los supuestos, ¿verdad? Entonces hacemos el análisis de varianza, establecemos si hay diferencias significativas. Si hay diferencias significativas, hacemos el contraste para el ANOVA. Si no hay diferencias estadísticas significativas, podemos concluir el estudio o podemos regresar a revisar los datos o tratar de revisar el planteamiento de la investigación para ver si no se cometió algún error en el procedimiento. Si no cumple con los procedimientos, ¿verdad? Si los resultados no cumplen con nuestro procedimiento, podemos, con los supuestos para la aplicación de las pruebas paramétricas, podemos utilizar entonces pruebas no paramétricas, como Kruskal-Wallis. Si hay diferencias significativas, utilizamos la prueba de Whitney. Y si no hay diferencias significativas, ¿verdad? Para establecer dónde, en cuál grupo es el que es diferente, y si no hay diferencias significativas, actuamos igual que acá. Podemos dar por concluido el análisis o hacer una revisión para tratar de determinar si se cometió algún error, alguna omisión durante el procedimiento para el análisis de datos o en la recogida de datos. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos en la próxima clase.